Durante la atención del embarazo, parto o puerperio, hay quienes regañan, se burlan, insultan, amenazan, ejercen prácticas invasivas o suministran injustificadamente medicamentos. A esto se le llama violencia obstétrica y ocurre tanto en los servicios de salud públicos como privados. Lo más preocupante es que se ha naturalizado y por miedo, las personas que la experimentan prefieren quedarse calladas. Hoy en Diálogos en Confianza visibilicemos un problema más común de lo que imaginamos, la violencia obstétrica. De antemano yo les doy la bienvenida, les agradezco que nos estén acompañando y les voy a agradecer todavía más si pueden ayudarnos con su opinión o hasta su testimonio, porque muy pocos habíamos oído hablar de la violencia obstétrica. Ya saben que nos han venido aquí a hablar de todo, violencia patrimonial, psicológica, emocional, económica, de muchas. Pero, ¿qué tal la violencia obstétrica? ¿Usted sabía que ya se tipifica en algunos estados, aunque debiera de ser en todos? Y usted dirá, bueno, ¿qué es eso? Yo creo que de veras la mayoría lo hemos sufrido, ya sea en hospital privado, en hospital público, que ya sea durante el embarazo, el parto, el puerperio, nos traten mal, con malos modos, vamos, o hasta nos agredan física y emocionalmente, o sean groseros con nosotros, o bueno, los casos tan sonados que hemos visto a últimas fechas, que se han visibilizado porque siempre han existido, de que una mujer tuvo que parir en el patio del hospital, o de que no la atendieron a tiempo y entonces el bebé murió, o que le dieron medicinas que no necesitaba, o le hicieron una cesárea que no necesitaba, y bueno, muchos de esos pues casos tan dolorosos, porque en el momento en el que está uno en el parto o en el embarazo con ese reguero de hormonas, lo que menos quiere uno enfrentar es una situación de esas, y claro, el miedo viene y uno no se atreve a denunciar y menos a darle seguimiento a una situación de estas, pues ya con el chamaco y las urgencias del día. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Usted lo ha padecido? Llámenos, los teléfonos de diálogo están a su disposición. Está en ese problema, pida asesoría, tenemos grandes especialistas. O bien compártanos también vía las redes sociales lo que usted ha vivido o sus familiares. Vamos a ver esto para entrar en materia. Fue en el año 1997, tenía 18 años en ese entonces y pues obviamente fue un embarazo que no tenía yo planeado. Empiezo yo con muchas dudas acerca de si es lo que quiero para mí. Decido continuar con el embarazo, con todo el proceso. Todo muy bien, yo iba a mis revisiones mensuales, las vitaminas, el calcio que se te pide que tomes, en fin, yo tenía mis cuidados. Cuando empiezo con el 8º mes, me empiezo a sentir mal. Voy al doctor, me lleva mi mamá. Pues seguía yo con estos dolores cada vez más intensos, eran en mi cadera, en mi espalda. Entonces, bueno, pasamos a la sala de expulsión y no me dice el doctor absolutamente nada, simplemente estoy en la sala, estoy en una camilla, está el doctor, está el anestesiólogo, empiezan a llegar muchos muchachitos con su bata blanca, obviamente son los estudiantes que se tienen que presentar ahí para ver un caso en especial. Yo no sabía que yo era un caso en especial y con las piernas abiertas y todo el mundo pasaba y me veía, me revisaban, fue otra vez tacto, fue todo este procedimiento que yo ni siquiera conocía. Cuando despierto, me despierto en una camilla, en una sala donde están ahí las mamás que acaban de parir y tienen a sus bebés. Y estoy oyendo que lloran otros bebés con sus mamás y yo no tengo a nadie. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué fue lo que pasó con mi bebé? Y se acerca una doctora y me dice, ¿no te dijo el doctor nada?
No, dígame qué fue lo que pasó con mi bebé. Tuviste un legrado. No me dijeron absolutamente nada. No me quisieron decir tampoco ya cuando salí quién era el doctor responsable para yo poderle preguntar. No, yo más bien también en ese momento lo que quería era salir corriendo del lugar y ya no saber nada más, ¿no? Cuando me dan entonces mis hojas en donde viene el expediente clínico, veo todo esto que pasó y pues no dije nada, simplemente fue, me lo guardo porque ya no quiero saber más, ¿no? Porque ya no quiero recordarlo. Pero después de un tiempo, creo que al decidir nuevamente ser mamá, ya no quiero pasar nuevamente por lo mismo, ¿no? Y bueno, ese fue mi primer caso de violencia obstétrica y el segundo fue con mi hija Itzel. Fue un bebé que muy deseado, fue una niña bien planeada, igual muy bien cuidada en todo el tiempo, pero nació prematura. Cuando ella nace, ni siquiera me la enseñan, nada más nace, se la llevan casi corriendo a otro lugar. La conocí hasta como 2 semanas después porque tampoco me permitían levantarme para poder verla, no me permitieron amamantarla inmediatamente, tampoco me dijeron que sí se podía amamantar de lejos, ¿no? Yo le podía mandar mi leche para que ella se pudiera alimentar, tampoco sabía yo eso. Igual los doctores no tuvieron esa ética para podernos decir en privado qué era lo que nuestra hija estaba sufriendo, y cuando íbamos a los informes, entonces nos lo decían delante de todos los papás que también esperaban los informes. Y así también nosotros nos enterábamos del estado de gravedad de los otros bebés en donde ella estaba. Este contacto que yo como mamá necesitaba y que mi hija también necesitaba en ese momento, pues totalmente nos lo bloquearon. Qué impactante. Y bueno, como este caso, ¿para qué les cuento, verdad? Hay muchísimos. Yo le quisiera hacer la primera pregunta a Karina Falcón. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Fundadora del colectivo de investigación y educación por una maternidad empoderada, el CIEMER AC. A ver, porque yo lo puedo explicar y me hago muchas bolas, pero como para que le quede más claro a nuestro público, el aquí presente y los que nos ven allá del otro lado de la pantalla, ¿qué entonces es la violencia obstétrica? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sé que es violencia obstétrica? La violencia obstétrica sucede cuando mayormente el personal médico toma todas las atribuciones con respecto al cuerpo de la mujer, se violentan sus derechos más básicos y también se violenta su autonomía y sus propios derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, esta señora que ni le informaron que le iban a hacer un legrado, que no le dicen qué pasa, sí o no con la hija y todo. Ahí se está violentando. Totalmente. Así es. Lo que pasa es que es una violencia institucionalizada porque está tan normalizada. Eso. Es algo que sucede tan diario. Y tan vemos que así tratan a todas, pues uno que va a pedir, ¿verdad? Y las mujeres parece que es como el cuento de siempre, ¿no? De que así va a suceder y uno tiene que aceptarlo. ¿Solo pasa en los hospitales públicos y allá en las rancherías o también en los privados y bien caros? No. También pasa en los hospitales privados. La violencia obstétrica realmente está sucediendo en las instituciones públicas y en las instituciones privadas. No es una violencia que no respeta mujeres si sean jóvenes porque son jóvenes. Si son más de 30 y tantos años se les llama añosas, ¿no? Y se les dice no puedes parir normal. En fin, sí, lo que pasa es que se trata al parto como si fuera una enfermedad. Se le patologiza y por tanto, si es una patología, entonces la medicalizo y la intervengo. ¿Para qué? Para que no se me salga de las manos. Pero esto es añejísimo, pues las abuelas decían, me alivié, se alivió, como si de veras fuera una enfermedad. Ya desde ahí tendríamos que darle un giro aquí, a nuestro coco. Exacto. Oye, pues vamos a ir presentando también a los demás especialistas para que usted también les dirija sus preguntas, dudas, ¿por qué no hasta quejas para que la puedan ayudar? Tengo también a Roberto Castro Pérez, sociólogo e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en Cuernavaca. Él tiene muchísimas publicaciones. En los últimos 15 años ha realizado investigaciones sobre el origen social
de la violación a los derechos de las mujeres durante la atención al parto en los servicios de salud. ¿Y qué creen? Un aplauso porque ayer acaba de recibir el 7º Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales. De veras, qué buen trabajo, muchas felicidades. Esto lo otorga el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y precisamente fue por un trabajo sobre este tema. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Hasta pena me da tutearlo, pero bueno. No, ¿cómo crees? Oye, Roberto, igual estamos exagerando. Igual no es para tanto, pero sí es común que las mujeres en este país sufran este tipo de violencia obstétrica. Absolutamente. Fíjate que hay muchas estadísticas. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene más de 2,000 quejas resueltas y entonces recibió muchas más que simplemente no decidió que no procedían en los últimos años. La especialidad de ginecobstetricia es la especialidad que más quejas se presentan en la CONAMED. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos tienen cientos de quejas que han resuelto, cientos de recomendaciones que han emitido por quejas que han recibido sobre esta materia. ¿Y alguien le hace caso a las recomendaciones o gracias a las recomendaciones sucede algo? Digo, ya no digas tú correr a los doctores o a las enfermeras o a quien sea, o jalarle las orejas o castigarlos de alguna forma o por lo menos generar algún tipo de ley. ¿Alguien le hace caso a eso? Sí, mira, las recomendaciones son eso, legalmente son eso, o sea, no son mandatos de ley, pero de todas maneras nadie quiere recibir una recomendación de las comisiones nacional o estatales de derechos humanos. Y entonces a veces sí se traducen en fincar responsabilidades o en implementar cambios de algún tipo, pero no siempre, ¿no? Así es una tarea enorme la que tenemos ahí que impulsar. Es doloroso que sea generalizado y que sea justo en este rubro. Hasta hace rato decíamos aquí Nora, mi compañera y yo, pareciera que hay como hasta cierto hartazgo ya al atender un parto y de la ocurrencia de cómo es que esta quiso tener un hijo estando como estamos, ¿verdad? Pero bueno, tengo también a Matías Saxe Aguilera, médico cirujano. Él viene en representación del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. Pero fíjense, él es maestro en urgencias y emergencias médicas y maestro en salud pública y gerencia de sistemas de salud y es investigador y consultor. O sea, tú has estado en el campo de batalla y a ti yo te preguntaría por qué diablos la violencia obstétrica es como un denominador y por qué en obstétrica, ¿qué es estresante? ¿Qué los pone de mala? ¿Saca lo peor de uno? Una situación así. Durante la atención ya en el hospital. Sí, ¿por qué será? Yo creo que un problema fundamental que existe en nuestro sistema de salud es la falta de la transmisión del conocimiento. La mayoría de los partos normales, sin ninguna complicación, son en su mayoría atendidos por médicos generales, internos, que son estudiantes todavía, que no necesariamente deberían de estar atendiendo los partos, y los residentes tal vez de primer año de ginecobstetricia, que son los que supervisan la atención, la calidad de la atención que deberían de estar brindando estos estudiantes, estos médicos Entonces, generales. todo el mundo está muerto de nervios. Entonces, yo creo que falta una como supervisión constante del trabajo que están haciendo estos recursos humanos, que son importantes, pero que no necesariamente están, digamos, atendiendo de acuerdo a la evidencia científica, a la normatividad nacional, a las recomendaciones internacionales. Porque, pues, no sé, en este caso, los jefes de servicio, los grandes ginecobstetras, muchos de ellos mayores de 50 años, ¿no? Que tal vez ellos ya no atienden partos naturales. Ellos no atienden partos, ellos prefieren Qué atender flojera estar ahí cesáreas. cuidando. Prefieren atender cesáreas, es más fácil, es más práctico, es más ¿Qué te fácil. parece que ahorita platicamos de ello más largo y tendido? Porque tenemos que ir a una pausa y a presentar a nuestros invitados también allá en las redes. Ahorita regresamos. La violencia obstétrica es un fenómeno que se presenta en la atención del embarazo, parto y puerperio, y tiene dos modalidades. Física, consiste en prácticas invasivas, suministro injustificado de medicamentos y falta de respeto a los tiempos y posibilidades de un parto. Y psicológica, implica trato deshumanizado,
grosero, discriminación y humillaciones hacia la mujer. Desafortunadamente, en México la violencia obstétrica es un problema poco visible y desatendido, ya que la falta de información hace difícil el diseño de políticas públicas para prevenirla y erradicarla. No obstante, hay muchos ejemplos. 38.1% del total de nacimientos ocurren por cesárea, más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entre 2009 y 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 122 quejas relacionadas con violencia obstétrica, de las cuales solo se emitieron 4 recomendaciones. Ni el IMSS ni la Secretaría de Salud Federal tienen información acerca de las quejas presentadas entre 2009 y 2012 por malos tratos o negligencia médica en la atención gineco-obstétrica. Solo 17 instituciones estatales de salud proporcionan información sobre las quejas recibidas en el tema. Únicamente las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de los estados de Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz cuentan con definiciones de violencia obstétrica. La esterilización forzada solo se contempla como delito en los códigos penales de 8 entidades federativas. En México, la protección contra la violencia obstétrica sí es un derecho. Exígelo. Mi nombre es Mildred Mérida, soy de Comitán, tengo 23 años y tengo una hija que nació hace casi 3 años y medio. Me ingresaron yo llegué como a las 6 de la mañana y estuve esperando. Todo mi trabajo de parto lo hice en una camilla de traslado. La mujer que estaba a mi lado, en la camilla de traslado, parió prácticamente sola. No le hicieron episiotomía, ya no la alcanzaron. La mujer les estaba gritando que ya iban a hacer su bebé, que ya sentía que ya iban a hacer su bebé. Y uno de los médicos le dice, ay señor, usted le falta, ¿cómo cree? Y en eso nació el bebé, qué bueno que no se cayó de la camilla. Y llegó una enfermera y me agarró de la mano y me dice, si crees en Dios, pídele para que esto se acabe ya. Y se fue. La manera en la que ellos se refieren a las mujeres es espantosa. Es, ¡ya! ¡Cállenla! ¡Hagan algo para que se calle! Y me dijeron que me iban a hacer una cesárea si no se movía en un lapso. Y me pusieron como más oxitocina. Y ahí sí fue cuando empezó el momento del terror. Me hicieron episiotomía. Realmente no sé si la necesité en algún momento. A mí me dijeron que no me iban a entregar a mi bebé para que yo pudiera dormir bien y que ya le habían dado leche. Y sus carteles enormes en pro de la lactancia materna, ¿no? Entonces fue así de, bueno, ya falta menos para que me vaya del hospital. Y dice, sí, pero para que te vayas del hospital tienes que ponerte un método anticonceptivo, si no, pues no puedes salir. Y yo, ok, perfecto. ¿Cuáles tienes? Tenemos inyecciones y el intrauterino. Ok, pero no tenemos inyecciones, entonces vas a ponerte el DIU, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué no esperar a la mujer que pase por este tiempo de decir, bueno, dejo que se recupere mi cuerpo por lo menos una semana? Me dieron medicamentos equivocados para el dolor. De lo que más recuerdo son como estas, como escenas de mujeres que realmente estaban pasándola muy mal y que no eran escuchadas. O que eran agredidas, al contrario, ¿no? Y diciéndole, ya cállate que tu bebé se va a morir. Estás haciendo sufrir a tu bebé. Si no pujas, si no lo sacas, está sufriendo y se va a morir allá adentro. Yo creo que ninguna mujer quiere escuchar eso. Tú estás esperando otra cosa, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo estaba casi pariendo, yo dije, jamás en mi vida vuelvo a parir en el hospital. Si vuelvo a tener un hijo, no quiero venir al hospital otra vez.
Le agradecemos de todo corazón a Gire, muchas gracias, chicas, y bueno, a todos los que ahí laboran por estas cápsulas, estos testimonios, pues que son más que clarificantes, ¿no? Y ahora sí le voy a pedir al doctor Alejandro Posadas Nava, quien es el director de Sistemas Gerenciales de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud, es ginecobstetra y subespecialista en medicina materno-fetal. Muchas preguntas y retomemos el testimonio, ¿le parece, doctor? Por ejemplo, dice la señorita, me hicieron una episiotomía y no sabía si la necesitaba. Para nuestro público televidente que no se haya enfrentado a esto, ¿qué es una episiotomía y siempre hace falta o cuándo hace falta? Okay. Gracias, buenos días por la invitación. Efectivamente, dentro de los comentarios que han emitido ahorita los panelistas, los testimonios que hemos tenido, hemos observado que coincidimos en diferentes puntos de vista. Ahorita retomo específicamente la pregunta de la episiotomía. Yo agregaría, más allá de que la violencia obstétrica está a cargo única y exclusivamente de los médicos, sería de todo el personal de salud que tiene contacto. Desde que le recibe hasta... Que tiene contacto con una mujer embarazada. Y aquí podríamos incluir inclusive también a parteras tradicionales, que nos ha tocado por ahí también conocer algunas historias de agresión física hacia las mujeres en pueblos indígenas, más específicamente por parteros. Aquí tocaríamos otro punto muy importante, la cuestión cultural en nuestro país. El hablar de que me voy a aliviar, existe ese concepto equivocado del embarazo. El embarazo es un evento natural, biológico en el cuerpo fisiológico, y que desde que hablamos que se va a aliviar ya estamos teniendo una connotación de enfermedad y muchas veces la actitud hacia ello. Esta cultura en nuestro país de machismo, de patriarcado, que también tiene que ver con esa posesión del sexo femenino y maltrato femenino, tiene que ver mucho con ello. Relacionado con la intervención de la episiotomía. La episiotomía es un procedimiento, médicamente hablando, quirúrgico, es un corte que se hace a nivel del canal vaginal en la salida del parto. En el momento en que van a nacer el bebé, se hace un corte aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros, en teoría con el propósito de facilitar el nacimiento del bebé. Hace algunos años, yo tengo más de 20 años de ser ginecobstetra, se nos enseñó que era un procedimiento rutinario, que se debía hacer a todas las pacientes para evitar desgarros, para evitar que posteriormente pudieran tener problemas con la vejiga, descenso de vejiga, incontinencias urinarias, y a veces, al dificultar la extracción del producto, algún trauma en el bebé. Hoy por hoy, la medicina basada en evidencia establece que no es indispensable hacer ese corte llamado episiotomía, que se debe individualizar con un perfecto criterio médico a quién se le hace y a quién no. A la mayoría puede no hacérsele. Y en un momento dado, ¿cuáles son los casos especiales? Que el momento de la expulsión, del nacimiento del bebé, se esté dificultando, esté costando trabajo salir, pudiera ser porque a lo mejor no se percató oportunamente de un tamaño grande, macrosómico de un bebé, que no esté rotando adecuadamente y que se tengan que hacer algunas maniobras para ya en ese último momento extraer al bebé. Y en casos más excepcionales, cuando algún médico tiene la habilidad, que para muchos es violencia obstétrica, sin embargo, cuando se existe la habilidad y el conocimiento de un instrumento que se llama forceps y se utiliza con toda la obstetricia operatoria y en un momento especial resuelve una situación muy crítica, y como este instrumento amplía demasiado el canal de parto, ahí pues está indicado ampliar para evitar alguna problemática. Y están muy satanizados, dice uno, qué miedo, cuando se burla uno hasta de un amigo, a ti te sacaron con forces, ¿no? Pero a ver, compañero, aquí muchas preguntas, porque a mí me da preocupación cuando la chica del testimonio dice, yo nunca vuelvo a ir a un hospital para parir, y uno dice, híjole, ¿y será bueno o será una exageración? Pero tú me dices que la mayoría de la violencia ginecobstétrica sí se da en los hospitales. La gran mayoría, incluso de las muertes maternas, suceden en instituciones públicas del país y principalmente incluso por algunos errores por parte del sistema, que puede ser desde desconocimiento de técnicas para
lidiar Pues si con una nos dejan al emergencia que está obstétrica. practicando para doctor general, pues imagínate qué horror. O que este pobre médico general no tenga los insumos necesarios Sí. para atender esta Claro, emergencia o esta claro. situación, o que no haya, por ejemplo, sangre para una Cualquier hemorragia emergencia, obstétrica, o no haya una ambulancia para referir a un hospital de mayor nivel. Entonces, es como un problema multifactorial en donde, pues, entran muchas cuestiones en juego. Fíjate, Entonces, perdón. Sí. Sí. Una cosa, esto que estás diciendo de la mortalidad materna es muy importante. Hasta hace unos años, hace unos 10 años, la mayoría de las muertes maternas ocurrían lejos de los servicios de salud. Y uno de los problemas centrales era que las mujeres no alcanzaban a llegar porque Sí, vivían claro. en comunidades muy marginadas. Ahora ya no es ese el problema. La mayoría de las muertes maternas ocurren en los servicios de salud. No, Claro. bueno, qué Lo que preocupación. pasa es que no hay una estructura realmente hospitalaria. Si estamos de acuerdo en que en el hospital solo se atienden a los enfermos y tú vas a mandar a una mujer perfectamente sana, si tiene un embarazo de bajo riesgo, a un lugar en donde, a un nosocomio, en donde hay infecciones, en donde hay muchísimos riesgos, vamos, la estructura como tal hospitalaria no es la adecuada para una mujer. Oigan, yo le quiero mandar un embarazada. saludo a una amiga mía, Lili, que cuando le pregunto, ¿y cómo te fue? Por las dos primerizas, claro, yo le llevo 20 años, ¿no? Y me dice ella que fue muy simpático porque en el centro donde la atendieron, llega el doctor, un jovencititito, mucho más joven que ella, y le dice él, yo voy a ser su doctor, y ella le pregunta, ¿cuántos bebés ha traído al mundo? Dice, es mi primera vez. Le dice ella, pues la mía también, que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? A ver, Nora, por favor, ¿cómo vamos en las redes en lo que yo camino hacia nuestro público también? Te presento a nuestra invitada, es Ofelia Bastida Luna, abogada del área de registro de documentación y litigio de GIRE, que es el grupo de información en reproducción elegida. Le damos la bienvenida y justo ya tenemos muchísima participación. Pero mucha, no, claro. No comentarios a favor, Fer, fíjate. Nos dice Mireya Molina, ¿alguna vez un familiar, una enfermera le dijo, pero bien que abrió las patas, así literal, dice, para tener sexo, ahora Sí. aguántese. Eso es absolutamente Lo típico. bueno es que tuvo fuerzas para darle una bofetada a la enfermera. Itzel Guerrero dice, en mi primer parto, estando con las contracciones muy fuertes, el anestesista, en tono burlón, y en lo que me ponía la anestesia, me dijo, si doliera tanto, no estarían aquí el siguiente año. Araceli Barrios dice, te regañan por el hecho de estar embarazada, porque abrimos las piernas. Si no las hubiera abierto, no estaría atendiéndola y te obligan a firmar para ponerte un método anticonceptivo, te hacen el tacto de manera brutal, te gritan, te tratan mal y nos dicen también que el IMSS es experto en esta violencia. Nuri Selene dice, el Seguro Social se especializa en una especie de tortura psicológica hacia las embarazadas. Mis 2 embarazos fueron de alto riesgo con hipertensión gestacional y los médicos que me atendieron me amenazaron que si no bajaba la presión y subía solo unos cuantos gramos cada mes, me iba a morir con todo y mis hijos. De hecho, el médico me dijo literal, si a usted no le importa, imagínese a mí. ¿Puedes comentarnos algo, Felia? Y también veíamos estas cápsulas que hemos presentado con la cuestión legal. Ante tantas cosas, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues bueno, gracias por la invitación. Precisamente existen varios mecanismos a nivel interno, es decir, las quejas administrativas ante la propia institución, que lo que busca es ser un organismo que genere confianza a la ciudadanía para manifestar y expresar las irregularidades que se presentan en su atención. Desafortunadamente, pues hay mucha desconfianza en el sistema, en las instituciones, por la respuesta, ¿no?, que se recibe o por la no respuesta que se recibe. Porque se piensa, bueno, que hay encubrimiento, que hay una protección. En el deber ser, estos mecanismos de autocontrol, de autorregulación, lo que buscan precisamente es evidenciar y hacer los mecanismos necesarios para sancionar a quienes están cometiendo estas irregularidades. No podemos generalizar. Yo creo que hay centros de salud muy objetivos, imparciales, que pueden establecer estos mecanismos internos y darle atención oportuna a las quejas sin que se caiga en este encubrimiento, ¿no? Ese es uno de los mecanismos de queja para manifestarse y exponer los casos de violencia. Otro mecanismo, bueno, están los organismos, como ya se mencionó en el panel, las comisiones de derechos humanos estatales, las comisiones de arbitraje médico estatal,
que, como su nombre lo dice, tienen un carácter de arbitraje, es decir, no sancionan, no aplican, no son jueces, no determinan una responsabilidad y no aplican una sanción como tal, ¿no? La finalidad es regular, llevar a cabo una especie de mediación y de identificar qué patrones se cometieron, de documentarlos, ¿no? De identificar todas estas irregularidades y determinar quién puede tener la razón, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas que hay muy arraigados en nuestra sociedad es que no se tiene la cultura de la denuncia y de la queja, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tiene la información de lo que es o lo que no debe de ser una atención durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio, ¿no? Hay un desconocimiento por parte de las mujeres, de las parejas, de las familias, que, como decía el doctor Matías, pues se entregan o llegan con todas las expectativas del que el médico es el que sabe, y pues evidentemente no cuestionan las prácticas que se realizan, porque la mayoría de las mujeres que tenemos un hijo, pues no estudiamos medicina previamente y no tomamos un curso para saber qué me pueden hacer, qué no me pueden hacer, qué prácticas están permitidas, qué prácticas no son invasivas, ¿no? Y en la mayoría de los casos no pasa nada cuando se quejan. También esa cultura desaparece cuando vemos que no pasa nada, solo es una pérdida de tiempo. Pero además el propio sistema de salud, los médicos son proactivos en desincentivar la queja, ¿no? O sea, y cuidadito con irse a quejar, no vayan a necesitar el servicio aquí usted el año que entra, en fin. Exacto. Entonces, es muy se parece el por supuesto. expediente por un día porque alguien se quejó, entonces mejor sí ponle que se lo hiciste y súbele la presión. Pasa. Como digo, no en todos, hay lugares muy objetivos, pero pasa y tenemos evidencia de que eso pasa. Sí. Incluso, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas, se da también el condicionamiento con los apoyos sociales que reciben las mujeres, ¿no? Entonces, pues aquí hay una serie de dificultades estructurales que no le permiten a las mujeres pues manifestar lo que vivieron. Chicos. Oigan, pues síganos apoyando con su testimonio, háganlo saber, porque si no se denuncia, la impunidad crece. Ahorita vamos también aquí con nuestras invitadas, pero queremos también escucharlos a ustedes, así que llamen, entren a las redes. ¿Alguna otra de estas intervenciones, mi querida Nora, ya para salir a la pausa? Pues hablan aquí de lo que es una profesión y una vocación. Ver que nuestro invitado también nos puede hablar de esto. Vamos al corte y seguimos leyendo todos sus comentarios. Yo tenía 16 años cuando me doy cuenta de que estoy embarazada. A los 17 años ya tengo a mi nena. A pesar de que mi hija no era en ese momento pues un producto ya planeado, era una niña muy deseada. Es una desolación muy grande la que siento, sobre todo como madre adolescente. Porque todavía de que eres una madre muy joven, de que no sabes qué vas a hacer con tu bebé, que no tienes absolutamente ningún recurso que sea tuyo, que tienes todo el propósito de sacar adelante a tu hijo, tienes toda la marejada de hormonas como joven y tienes todo ese miedo a parir, ese miedo a tener un hijo, y llegas a una clínica en donde se te trata mal, se te dice que por qué abriste las piernas, se te tocan varias y varias veces haciéndote abrir las piernas y en donde un doctor junto a otro y junto a otro y junto a otro tras de otro te hacen tactos para enseñarle a los otros doctores cómo se debe de hacer con tu cuerpo. Entonces eso es muy doloroso y se siente mucha desolación, ¿no? Y cada vez que iba a las clínicas, las enfermeras se me quedaban viendo porque era joven, me veían de arriba a abajo y me decían, pásele, señora, ¿no? Viéndome de manera despectiva, tratándome como si hubiera pasado por una cuestión, por un pecado, o si hubiera cometido un pecado muy grande, en el cual pues tuviera que cumplirlo, ¿no? Por todos los métodos o por todos los medios, ¿no? Y cada vez que iba a las revisiones y a las consultas, los doctores, aparte de que hacían sus tactos, te trataban de forma despectiva y también
te sobajaban de alguna manera diciendo, pero tú eres muy niña, no vas a saber nada. E incluso no solamente en la clínica, ¿no? Sino también en otros lugares, pues fui tratada como una niña, una tonta. Se me quitó mucho el poder de ser una madre. Hasta los mismos doctores me decían, pues es que ya estas niñas ya arruinaron su vida. Bueno, en sí mucha gente se sorprende cuando les hablo de dónde me atendí, porque mucha gente lo tiene como en un nivel muy alto, que es en el Hospital de Perinatología. Y ahí supuestamente están especializados en tratar diferentes tipos de casos. Entonces, sí, lo que sufrí fue una violencia muy psicológica. Las agresiones que se hacían hacia mí, hacia mi cuerpo, hacia mis decisiones y hacia lo que yo había decidido de tener a mi bebé, fue una violencia psicológica totalmente. Qué fuerte, ¿verdad? De veras. Y miren, aquí tenemos en vivo otros testimonios. Amiga, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Circe. Circe, cuéntanos a ti cómo te fue. Pues mal. En mi segundo embarazo, a los 3 meses me caí de las escaleras, se me formó, me pusieron férula. Uno va al doctor pensando que los doctores pues saben. Y nunca me dijeron que se me podía formar un coágulo. Me dio una trombosis pulmonar, estuve en coma por un paro respiratorio, ya con 6 meses de embarazo. A consecuencia de eso, mi hija tiene parálisis cerebral. Entonces, pues, realmente fue eso, ¿no? El problema que me pusieron la férula en el pie que no me lo tenían que haber puesto. A ver, ¿qué opinan allá? Doctor, ¿qué opina de esto? El doctor, bueno. ¿Qué opina de este asunto? ¿Es común que se cometan estos errores o es imposible de adivinar si se le va a formar un coágulo o no? Realmente es una situación que el haber sufrido un accidente en la pierna predispone a un mayor factor de riesgo. De manera natural, el embarazo genera un estado de hipercoagulabilidad en el cuerpo. Los cambios hormonales hacen que la sangre coagule más rápidamente y de alguna manera todo esto preparado para cuando el bebé nace, bien sea por vía vaginal o por cesárea, también son mecanismos para inhibir el sangrado. Y cuando una persona tiene una enfermedad relacionada con la coagulación o algún accidente que predispone a que se formen trombos o coágulos, se multiplica el factor de riesgo y efectivamente en la embarazada los eventos trombóticos son muy comunes y pueden ser mortales. Ahí no hubo comunicación entonces entre quien le puso la férula y su ginecólogo. No. ¿Y acá qué se recomendaría para que esto no sucediese? Tienen que trabajar de la mano adelante. Bueno, las mujeres tienen el derecho de saber y nosotros tenemos y de entender y nosotros tenemos la obligación de explicar de forma clara y comprensible. Algunas veces los médicos tendemos a usar vocabulario muy rebuscado que solo entendemos nosotros. Entonces, existe lo que es el consentimiento informado sobre todas las maniobras que se le tienen que hacer a las mujeres. Entonces, yo creo que no hay que asumir que los médicos sabemos. Hay que participar en el proceso de atención, hay que entender lo que se están haciendo y si no entendemos, tenemos todo el derecho de preguntar, no entiendo, y sigo sin entender, y el médico tiene la obligación de como pueda, pero de darse a entender para que la mujer pueda participar en este proceso de atención. ¿Y hubo alguna consecuencia? ¿Levantaste alguna denuncia? ¿Fuiste a CONAMED o ahí mismo en el hospital? ¿Qué fue público, privado? Realmente fue en el Seguro Social. Pero realmente no alcé ninguna. Pese a lo que te sucedió y que estuviste con la trombosis pulmonar y demás, no hiciste ningún reclamo. Aunque mi niña tiene la parálisis cerebral, no hemos alzado ninguna denuncia ni nada. ¿Por qué no hiciste la denuncia? Lo que hice y lo que me ayudó mucho fue hacer un libro que hice con Karina Falcón. Y eso es lo que nos ayuda así como que a difundir lo que ha pasado y lo de la violencia obstétrica, pero realmente ¿Por qué no levantaste la denuncia? ¿Tú qué sentías? ¿Qué pensabas? Pues que no me iban a hacer caso. Sí, algo Karina. que sucede mucho es que estos grupos de mujeres en los que nos hemos reunido para contar nuestras historias de las que hemos vivido violencia obstétrica,
Muchas veces lo que sucede es que las propias mujeres temieron en su momento poner una denuncia y sobre todo en un momento tan sensible como lo es el posparto inmediato, el puerperio, en donde uno quiere estar fundido con su bebé, quiere recuperar como los tiempos perdidos. Muchas veces no nos permitimos hacer esas denuncias, decimos, ok, eso ya pasó, ya fue como en el pasado, ya está ahí, y ahora lo que me voy a dedicar es como a subsanar todo lo que ha pasado, ¿no? Y a recuperar este tiempo. Y posteriormente, cuando entramos en una etapa de que podemos reflexionar lo que nos sucedió en el embarazo y en el parto, nos damos cuenta que en efecto vivimos violencia obstétrica y que en efecto hubieron muchísimas cosas que a lo mejor más informadas, con una mayor conciencia como usuarias, hubiéramos podido evitar. Y que sin embargo, algo que es muy cierto es que en el discurso médico existe esto, ¿no? De que yo soy el médico, soy el que tiene todo el conocimiento, nadie me puede decir ni poner en duda mi conocimiento. Claro, pero uno da por hecho que saben, por eso va uno con ellos. ¿Sirve de algo o no sirve de nada aquí con nuestra compañera de Gire ir y levantar una denuncia de plano al MP? Porque bueno, con AMED sabemos que hay mucha ¿no? simulación, pero hacer algo o directamente a los medios que tiene, por ejemplo, el Seguro Social, ¿sirve de algo o la verdad no pasa nada? La mera verdad. El que calla otorga, ¿verdad? O sea, pues sí, es que... Y luego uno también. Usted saliendo prácticamente el umbral de la muerte y cargando una nena que va a requerir el doble de tiempo de atención para emparejarla, pues está difícil, ¿verdad? Después regresé al hospital otra vez porque como me dejaron gasas adentro cuando me hicieron cesárea, me tuvieron que hacer volver a hacer una cesárea para limpiar. No, bueno. Se tendría que haber denunciado, a ver qué pasa. Sí, definitivamente sirve de algo porque se visibiliza, ¿no? Y el Ministerio Público es una institución de buena fe que cree y que su labor es esa. Espérame, eso en Wikipedia, ¿verdad? Sí, no, hombre, ¿cómo cree? Bueno, sígale, compañera. Es una institución que precisamente para eso está constituida, para investigar y determinar si hay una conducta delictiva. Entonces, bueno, sí sirve porque siempre estamos en esta idea de que, bueno, voy a perder tiempo, la respuesta va a ser negativa, pero esto finalmente va dando pautas y va estableciendo patrones de conducta que se pueden evidenciar, ¿no? Ya para la elaboración de políticas públicas, para modificar a niveles locales, ¿no? La atención médica que se le brinda a las mujeres durante el embarazo, al momento del parto o durante el puerperio. Entonces, sí, yo no desincentivaría, ¿no? a las personas de que no denuncien porque no sirve de nada. Pues finalmente... Es que entonces va a crecer la impunidad, ¿estamos de acuerdo, no? Bueno, es necesario decir que, por ejemplo, ahorita ya hay 4 estados que sí tipifican la violencia a ver, ¿cuáles son? Porque no, a ver, ¿el DF sí o no? Guanajuato, no, en el Distrito Federal no. Es Guanajuato, es Durango, es Oaxaca y es también el estado de Veracruz. Pero ¿y no se les puede llegar por algún otro lugar? Así como cuando la trata no estaba tipificada, bueno, tenían que entrarle por estupro o algún otro asunto. Acá no se puede entrar por negligencia médica o un error médico, ¿sí me explico? No se le puede llegar por otro lugar. Como violencia institucional, sí. Y bueno, es que la ley de las mujeres a libre acceso para una vida libre de violencia, la ley de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, lo siento, esta es la que nos dice, ¿no? Que ya tipifica la violencia obstétrica y entonces a partir de ella es que como mujeres tenemos total derecho de que esta ley pueda entrar en vigor posteriormente en cada uno de los estados, ¿no? Bueno, nosotros en Veracruz ya lo tienen penalizado, de hecho. En Veracruz sí se penaliza. Nosotros estuvimos trabajando con unos ginecobstetras de diferentes partes de Veracruz, del estado de Veracruz, y lo que vimos ahí es que cuando ellos se enteran de que esta ley ya entra en vigor, de que ya pueden ser castigados por ejercer violencia obstétrica, es entonces cuando empiezan a decir, o sea que nos estás diciendo que lo que hemos venido haciendo no está realmente basado en evidencia científica. Y entonces empiezan a cuestionar todas estas prácticas que realmente no han tomado ni de evidencia científica, ni de recomendaciones de la OMS, ni siquiera de la lectura de las mismas guías de práctica clínica, ¿no? Sino que lo han venido aprendiendo en sus residencias. Ese es un gran problema que sí está, que existe, que los médicos es más como una tradición de hacer episiotomías y no como algo que está sustentado en evidencia científica.
A ver, llamadas, ahorita vamos acá. Llamadas, por favor, es que hay un montón. Muchísimas llamadas también. Llamadas y tweets y Facebook y todo. Sujari dice, yo di a luz en un hospital que se llama Clínica Privada Lomas Verdes. Desde que llegué me quitaron un tapón, el cual fue quitado con un garfio. Los dolores fueron tan intensos que en ese momento el doctor me dijo, prohibido llorar, quejarse y gritar. Como no soporté los dolores, empecé a gritar. El doctor me dijo que ya había espantado al hospital por esta razón. Dejaron que mi esposo estuviera conmigo en el parto. 2 días después de tener al bebé, acudí con el mismo médico y me puso a hacer 50 abdominales y 50 sentadillas en el consultorio. Esta es una clínica particular. Y esta cuestión de no preguntar y de no informarnos y regresar y ponerle a hacer este tipo de ejercicios también. Katy Villanueva dice, tuve a mi hija en una institución pública llamada Materno Infantil desde hace 15 años, casi muere porque no me querían atender porque no tenía dolores de parto, hasta que acudí a un hospital privado, le hicieron un estudio al niño para ver sus latidos del corazón, estaba presentando sufrimiento fetal por falta de oxígeno. Y volví a la institución pública y los amenacé con que si no me atendían, los iba a demandar, y sí la atendieron. Lo que nos decía Ofelia y lo que nos decían ellos, también esta cuestión de informarnos y pues tener nosotros también este empoderamiento, Fer, ¿no? Es cierto, ¿no? Lo del sufrimiento fetal, que tanto es peligroso dejarlo pasar, porque hay otros que con ese pretexto te pasan de volada la cesárea. Bueno, y tampoco es cosa de arriesgarle, pero ahorita que nos lo digan. Ahorita regresamos. En 2013, después del tan sonado caso de Irma, indígena mazateca que dio a luz en el patio del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, en Oaxaca, salió a la luz el de Cristina López, que había pasado por la misma situación en el mes de julio en ese mismo lugar. Fírmela, 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 fírmela. Fírmela, 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 fírmela. Reportes. Desde entonces se han conocido otros casos, como el de una mujer que dio a luz el 11 de octubre en el piso de un hospital de San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán, Puebla. Otro caso se presentó el 25 de octubre en el baño del Centro de Salud del municipio de San Jacinto Amilpas, en el estado de Oaxaca. Y el de Ruth Mendoza, que tuvo a su bebé el 5 de noviembre en la entrada del Centro de Salud de San Antonio de la Cal, Oaxaca. Estos son solo algunos ejemplos de violencia obstétrica que tienen que ver con la negación o falta de atención médica y que se llegan a conocer y a denunciar gracias a las redes sociales. Pero ¿cuántos más suceden sin que nadie se entere? En México, la violencia obstétrica representa un problema de salud pública poco atendido y un tema del que no se habla, lo que hace más difícil el diseño de políticas públicas para prevenirla y erradicarla. Para empezar, la violencia obstétrica no está incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a nivel local, solo los estados de Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus leyes respectivas. De acuerdo con el informe Omisión e Indiferencia Derechos Reproductivos en México, elaborado por GIRE, ni la Secretaría de Salud ni el Instituto Mexicano del Seguro Social cuentan con datos estadísticos sobre denuncias en esta materia. Solo el ISSSTE reportó que en el periodo de 2009 a 2012 recibió 122 quejas por mala atención y negligencia médica contra mujeres durante la atención ginecobstétrica. La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Visibilicemos, denunciemos y erradiquemos la violencia obstétrica.
Seguimos con ustedes y mañana hay diálogos en confianza de pareja y el tema es miseria sexual del mexicano. Esta es una terminación acuñada por el sexólogo David Barrios, donde nos dice que los mexicanos no tenemos esta educación sexual a la hora de hacer el amor, con todo este preámbulo, con estas caricias, con esta comunicación, con todo el comportamiento que nos lleva a tener una relación sexual satisfactoria. Dice que, bueno, solo tenemos el coito, pero en realidad no hay ese placer. ¿Usted qué opina? Mañana lo esperamos aquí a las 9:30 de la mañana y ahora los invito a ver un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy sobre violencia obstétrica y después la cápsula donde es la pareja quien nos habla de la violencia que vivió su esposa. La violencia obstétrica sucede cuando mayormente el personal médico toma todas las atribuciones con respecto al cuerpo de la mujer, se violentan sus derechos más básicos. Existe en nuestro sistema de salud es la falta de la transmisión del conocimiento. La mayoría de los partos normales, sin ninguna complicación, son en su mayoría atendidos por médicos generales, internos, que son estudiantes. Falta una como supervisión constante del trabajo que están haciendo estos recursos humanos. La cuestión cultural en nuestro país, el hablar de que me voy a aliviar, existe ese concepto equivocado del embarazo. El embarazo es un evento natural, estamos teniendo una connotación de enfermedad y muchas veces la actitud hacia ello. La mayoría de las muertes maternas ocurrían lejos de los servicios de salud y uno de los problemas centrales era que las mujeres no alcanzaban a llegar porque vivían en comunidades muy marginadas. Ahora ya no es ese el problema. La mayoría de las muertes maternas ocurren en los servicios de salud. Creo que uno de los problemas que hay muy arraigados en nuestra sociedad es que no se tiene la cultura de la denuncia y de la queja. Mi nombre es Jeremías Ramos López, tengo 42 años, vivo acá en San Cristóbal de las Casas. Todo empezó con las primeras consultas de mi esposa, Rosa María García Álvarez. Ayer que teníamos cita allá en Chamula, fuimos, le buscaron y le buscaron y le buscaron y le dijeron a la señora, algo pasó con el bebé porque no tiene frecuencia cardíaca. Le siguieron buscando y buscando y dijeron, lo sentimos mucho, dice, pero creo que el bebé está muerto. No había ginecólogo, no había doctores y nos dijeron de que mejor nos viniéramos al Hospital de la Mujer, aquí a donde estamos ahorita. Llegando acá, toqué y salió el doctor que estaba en turno. Me dice, mire, de hecho estamos remodelando, tengo muchos pacientes, mire, 1, 2, 3, 4, estaba lleno por dentro. Pero, sabe, dice, tenemos un convenio con la clínica de campo. Allá llegamos, tocamos, estuvimos esperando un buen rato. Voy y vuelvo a tocar. Le confirmaron lo que ya nos habían dicho, pero hasta ahí nada más, ya no la atendieron, nos dijeron de que nos regresáramos acá, porque la obligación, por eso es el Hospital de la Mujer. Aquí la puedo encamar, dice, pero ¿qué voy a hacer a las 11, 12, 1 de la mañana que empiece con el sangrado? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No puedo exponer a mis enfermeras, a otros para que corran por ella. Pero ¿qué riesgo hay para ella? No hay ningún riesgo. Lo único es una infección. Bien. Lléveselo para allá y pues allá tienen que darle lugar y si no, pues si le pasa algo, se muere, ellos son los responsables. Pero no sé, yo digo, teniendo algo muerto por dentro, pues sí, yo pienso que, yo no sé de medicina, pero digo, puede ser sí algo riesgoso. Fue muchas vueltas que nos hicieron dar ellos. Sí. Y a pesar de eso, el trato que nos daban. Sí, porque no es justo. Yo volví a tocar 2 veces y me decían, no, espérese un rato. Y, pues, veía yo que todos pasaban, menos nosotros nos atendían. Y, pues, ¿a dónde más íbamos a ir? Ya no había ninguna otra opción. Le digo, pues, a ella, mira, si nosotros tuviéramos dinero o si tuviéramos más, como normalmente se dice, palanca, te apuesto que desde anoche hubieras estado ahí ya en recuperación, pero como no, tal vez precisamente por eso hay muchas muertes de las madres, de los bebés, por no atenderlas a tiempo.
pues yo creo que eso no debería de existir. Y bueno, veíamos esta cápsula donde Ofelia es la pareja la que nos habla de esto y dice, yo no tengo tanta información, pero debe ser algo riesgoso. Fer y una servidora, cuando veíamos el material también, nos preguntábamos cómo está la señora, acabó? si Sí, recibió qué miedo. atención, ¿qué pasó? Sí, afortunadamente no repercutió en su salud, no tuvo una consecuencia y bueno, tampoco fue el deceso de la mujer, ¿no? Pero Ok. todo el procedimiento hay que aclararlo si estuvo mal, es evidente que estuvo mal, ¿no? Y también decíamos, esto no solo sucede en las comunidades donde lo estamos viendo, que qué bueno que Gire ha hecho estos videos para poder visibilizar, pero aquí también en el distrito estamos viendo por las llamadas y el Facebook, Twitter que sucede. Y con respecto a las cesáreas que comentaba Fer, que también es un abuso porque la OMS recomienda del 15 al 20% y en nuestro país hay el 38% de cesáreas las que se están haciendo. Pero esto, ¿por qué será, incluso es complicado ver los números que traen en donde dicen que unos de los estados donde más cesáreas hay. El primero es Yucatán. Yucatán, bueno, se piensa que ahí hay muchas personas de poder económico en donde pareciese que la opción, la salida rápida es la cesárea y es la que paga el seguro de gastos médicos. Eso no hay que perderlo de vista, ¿eh? En México esa es la que paga el seguro de gastos médicos. Pero el segundo lugar es Chiapas, el estado Colima. más pobre del país, perdón. Colima es el segundo lugar. Y Baja California Sur, después Tlaxcala, el DF, Campeche. O sea, vamos, ¿por qué esos lugares? ¿Por qué el abuso de la cesárea? Es más sencillo para el doctor, porque ese también es un procedimiento que implica hospitalización y hay muchos hospitales privados en el país en donde a los doctores para tener un consultorio ahí los obligan a tener un número de hospitalizaciones forzosas. Bueno, también ahí se entendería, pero pues cuando esto se hace hasta en los públicos, ¿de qué estamos hablando, no? Alguien que nos lo pudiera explicar, doctor. Sí, realmente el procedimiento cesárea, de la forma en que se ha utilizado actualmente estos porcentajes excesivos, es una forma de violencia obstétrica. A nivel institucional, los porcentajes de cesárea a nivel nacional en este momento están alrededor del 55% institucional y a nivel privado 95%. Es espantoso, ya la mayoría de bebés nacen por cesárea. Pero ¿qué es lo espantoso? Ahí de dónde viene la violencia. Aquí si hay quien está muy contento con su cesárea, vamos, y dice, y tendría otro por cesárea. ¿Cuál es la violencia obstétrica? Bueno, en el caso en que es que esto es multifactorial, cada vez es más común que la misma mujer solicite una cesárea en lugar de un parto, sobre todo, y a nivel privado y a nivel institucional. A nivel institucional se califica como una cesárea electiva. Yo no quiero parto, quiero una cesárea. Y legalmente está justificado interrumpir o terminar el embarazo por esa vía, respetando la decisión de la paciente. Ese es uno de los factores que actualmente ha jugado un papel muy importante. La mujer tiende, pensando equivocadamente por falta de información y asesoría de médicos y quizás familia o quien tenga que ver con esa mujer embarazada, que la cesárea la expone a un riesgo mayor de complicaciones, inclusive de muerte, que la condición en que va a nacer el recién nacido también implica mejores resultados por parto que por cesárea. Cuando los bebés nacen por cesárea, tienen un alto índice de ingresos a terapias intermedias o cuidados especiales por problemas con la adaptación respiratoria. Entonces, la consecuencia que hay después de realizar cesáreas injustificadas es muy importante tanto para la mamá como para el recién nacido.
el que la mujer cada vez lo solicite es por desconocimiento, simplemente es comodidad y facilidad para resolver o interrumpir un embarazo. Obviamente, si la mujer le dice a un médico, yo prefiero que mi bebé nazca por cesárea, pues para ese médico va a ser más cómodo, porque en una atención de un parto se puede pasar toda la noche y mediodía cuidando y vigilando a la paciente hasta que nazca, y si dice yo quiero una cesárea, la programa un día específico a 1 hora, y en un lapso de tiempo de 1 o 2 horas se acabó el procedimiento y todos terminan, entre comillas, muy tranquilos y contentos. Esa es una de las causas. Otro de los motivos que ha condicionado que también haya un alto índice de cesáreas es esto que de alguna manera hemos comentado. Es una forma de hacer medicina defensiva. Yo no me quiero meter en problemas, quiero evitar demandas, quiero evitar que si algo sale mal me puedan generar o inculpar alguna mala praxis médica. Entonces, esto también fomenta a que muchas de las veces se generen diagnósticos que se abusa de ellos. Los diagnósticos que más se utilizan es la desproporción cefalopélvica, que es un bebé grande y no va a caber por parto, o el famoso sufrimiento fetal, que si no nace tu bebé pronto puede pasar, al pasarle algo y entonces te hago corresponsable. Entonces, más que nada, esto es una mala praxis médica y la violencia obstétrica refleja precisamente una mala praxis médica. No podemos tapar el sol con un dedo. Efectivamente, lamentablemente, la mayoría del ejercicio médico profesional genera una mala praxis médica. Es triste y es decepcionante, pero es la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Se genera esa violencia por una mala praxis médica y también debemos de reconocer que hay atención y casos exitosos de instituciones, de cualquier institución del sector salud y privado, que gracias a esa atención, intervención y recursos con que se cuenta, hay resultados exitosos. Pero el sufrimiento fetal existe. O sea, ¿cómo sé que si hay tal, o cómo sé que me están acá choreando para que ya diga sí yo a la cesárea? ¿Cómo saber eso? Pues que uno no es doctor. Cuando nosotros nos referimos a sufrimiento fetal, lo que se pretende decir al paciente, si es la información hacia el paciente y no médica, que el bebé dentro del útero está teniendo dificultad para recibir oxígeno. ¿Eso en qué se nota? ¿En el pulso? Sufrimiento fetal significa una hipoxia, una baja oxigenación. Y cuando el corazón y el cerebro del bebé reciben menos oxígeno del que debe recibir, empieza a manifestarse alterándose el latido cardíaco del bebé. Cuando un sufrimiento fetal es inicial, primero se acelera el ritmo cardíaco del bebé. Es el primer dato de manifestación de que algo está pasando. Y si se rebasa un lapso de tiempo que es variable en cada bebé, la reserva fetal de cada bebé es muy particular, si se rebasa esa reserva fetal, empieza a desacelerarse, a disminuir. Entonces hablamos, un corazón de un bebé disminuido la frecuencia cardíaca traduce mayor tiempo de sufrimiento o de baja oxigenación y mayor riesgo de consecuencias en ese bebé. Entonces depende, pero esto es no nada más por escuchar 3 segundos el corazón. En la actualidad existen equipos para analizar como un electrocardiograma donde se grafica cómo se está comportando el corazón. El corazón puede disminuir su latido o aumentar de acuerdo a si se toma durante una contracción, de acuerdo a si se comprime la cabeza del bebé con una contracción. Eso es normal. Y entonces el registrarlo en un documento que se llama trazo cardiotocográfico nos puede permitir evidenciar si realmente existe o no un sufrimiento fetal que justifique la interrupción del embarazo por ese motivo. Acá también nos pedías la palabra. No, sí, es que ha estado saliendo, pero nos falta hablar de eso. ¿Por qué actúan así los médicos? No, porque ya hablamos de si hay que denunciar o no, en fin, pero lo que queremos es que no pase eso. Y tendríamos que preguntarnos esto que digo. Y es un problema muy complicado, pero una cuestión que normalmente no se toma en cuenta es cómo son formados los médicos en las universidades y en los años de residencia. Y cómo son formados se refiere no a qué materias reciben y qué materias no reciben. Digo, si les dan un curso de ética les viene bien, si les dan un curso de trato médico-paciente les viene bien, pero el problema no es tanto ese, cuanto la enseñanza oculta, informal que reciben. Por ejemplo, un dato. En la carrera de medicina es lo más común que los médicos y los residentes aprenden a punta de castigos.
Sí, o sea, está un residente y se equivoca y ya infectó el material que acabamos de esterilizar, y lo más común es que le digan, ya infectaste eso, mañana te haces doble guardia y además te revisas 3 artículos sobre la importancia de la sepsis y nos lo vas a presentar en el seminario de las 7 de la noche. ¿Pero por qué? ¿Qué? Pues porque acabas de contaminar el material. Es decir, no, en otros contextos lo que hay es la corrección, y si hay la reincidencia, bueno, un castigo. Pero pues en la esto se va a medicina reflejar después en el trato con las personas. Absolutamente. Que es Lo que tenemos que preguntarnos es por qué son autoritarios los médicos y ver qué clase de fábrica social, es decir, escuelas de medicina, etcétera, produce a esas personas. Y que también ellos traen los mismos prejuicios y taras sociales de ver la sexualidad como algo sucio y algo que se tiene que pagar con sufrimiento. Parirás con dolor, ¿no? Y prejuicios de género. No, a ver, acá querían tomar la palabra. Sí, aquí lo que comentábamos hace un rato en el corte, lo que acaban de hacer mención. Realmente el problema de la mala praxis médica, de la violencia obstétrica, del abuso y exceso de intervenciones, todo esto, está relacionado con la formación de un ser humano. En la actualidad, sin ser específicos en la medicina, en cualquier área diríamos, pareciera que cada vez los valores valen menos. La actitud del ser humano en general se ha deteriorado de manera muy drástica. En la medicina sucede exactamente lo mismo. La formación de un médico... Vamos una pausita y nos lo explica. Ok. Ahorita venimos. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor Lamoglia y los especialistas nos responderán todas las dudas acerca de la salud sexual y masculina. Infórmate y detecta con oportunidad cualquier anomalía. En este programa, Los Hombres Preguntan. El martes, Cristina Jáuregui nos hablará del derecho que tienen los jóvenes a ejercer una sexualidad informada. ¿Te has puesto a pensar cuántos chavos se embarazan sin desearlo y cuántos de esos embarazos terminan en abortos? El miércoles, los especialistas nos platicarán de todo aquello que puede poner en riesgo nuestro trabajo. ¿Conoces a alguien que siempre llega tarde o que se la pasa en las redes sociales? Comparte tu experiencia con Marisa Escribano. El jueves, Fernanda Tapia se jugará la cabellera a 2 de 3 caídas. Sí, como lo oyes. Así que si quieres saber si gana, no te pierdas este programa donde hablaremos de la lucha libre. Y el viernes, Carmen Muñoz nos hablará de las parejas interculturales. ¿Será suficiente el amor para superar las diferencias de idioma, costumbres o religión? Te esperamos en nuestro estudio. Solo comunícate a los teléfonos 5341-1193 y 5341-4687. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Oigan, qué barbaridad, pues regresamos aquí con este tema que la verdad está levantando mucha ámpula, la violencia ginecobstétrica, y estábamos viendo acá al doctor que nos decía, bueno, ¿y cómo estamos formando no solo a los doctores, sino a estos seres humanos? Sin embargo, pues no vemos mucho que las instituciones estén tomando cartas en el asunto, doctor. Si esto se sabe, ¿por qué no desde las escuelas de medicina empieza a haber una intervención para que cambie esta terrible realidad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué van a hacer como institución ustedes? Claro. Sí, hace un momento se tocó el tema de las acciones, denuncias, acciones punitivas, si cortamos la cabeza, si castigamos al pero residente. desde la escuela, ¿qué hacemos? Ese tipo de situaciones no resuelven el problema. El problema hay que resolverlo de raíz. Existe programas académicos que están estructurados hacia la currícula de formación académica, materias, pero en relación a la formación de un ser humano hace falta abordar y ahondar en ese terreno, porque el médico aprende de lo que ve hacer, y si él está rodeado de un porcentaje mayor de quien realiza una mala praxis médica, él va a aprender a hacer eso y va a creer que eso es lo correcto, sin haber tenido ni siquiera la oportunidad en algún momento de haber dicho esto es correcto o no, debe hacerse así o no, lo aprende a hacer de manera, a veces por imitación. Por eso, pero ¿y qué van a hacer las instituciones para cambiar esto? ¿Ya hay algún plan? Para poder resolver este tipo de situaciones debemos de entrar al problema de raíz,
e involucrar a todos los actores que nos toque participar. Y definitivamente en la actualidad, para que consideremos que una mujer recibe una buena atención médica, específicamente hablando de la obstetricia ahora, esa mujer, la atención debe estar sometida a un marco normativo, que está establecido en las normas oficiales, en las guías de práctica clínica, cómo debe atenderse y ofrecerse la atención a tal o cual padecimiento para que esa atención sea correcta. Oiga, deberíamos de leerlo también las pacientes. Claro. Y que al final se nos hiciera una encuesta obligatoria, casi como de visita de hotel, ¿no? Cómo lo atendieron, estaba limpio el lugar, le dieron de comer, todo eso, ¿no? Oye, generar que la medicina... Perdón, es que en los hospitales hay estos derechos del paciente que están ahí, pocos los leemos, otros sí los leemos, pero uno de los derechos, lo tengo muy presente, es que te hablen en términos que tú entiendas, y cuando tú pides que sean términos que te dicen que no hay tiempo y qué es lo que es y te dan la receta. Esta es una de las cosas que se puede empezar a cambiar, porque es una realidad, doctor. Pero si uno conociera, fíjate, ese reglamento de cómo te deben de atender por cada enfermedad, bueno, la cosa cambiaría. Espérenme un segundito y ahorita le seguimos con lo que hay que hacer y cómo podemos nosotros empujar a que de veras se hagan estos cambios. Amiga, a ver, usted fue de las que participó en un libro que recopila historias, perdón que diga, la mayoría del terror de pues lo que han sido esto, que debería ser un momento precioso, ¿no? El parto, ¿a ti qué te pasó? Bueno, a mí justo hablando de los términos que a veces no entendemos nosotras, yo creo que la violencia empieza desde el primer día que vas a la consulta con el médico. A mí me preguntó, el famoso cuestionario que les tenemos que responder a todos, cuántas parejas sexuales, cuántos legrados, y a cada médico que te ve es lo mismo. Y bueno, el primero me preguntó si había tenido prácticas anales, orales, con cuántos hombres. Yo no sabía que eso no lo tenía que contestar y lo contesté. Bueno, la siguiente fue que tuve una infección vaginal y la enfermera me dice, pues yo que usted cuidaría a su marido porque se me hace que él es el que la anda infectando, ¿no? Entonces, pues es un momento muy vulnerable, sales llorando, peleándote con el marido. Después, el último, pero que yo creo que desencadena ahí, en que vas perdiendo la voluntad, es me revisan, me dicen, tienes placenta calcificada, hay que sacar al bebé. Cuando yo pregunto qué es eso de la placenta calcificada, pues me dicen... Oye, que por cierto, ¿qué es? ¿Verdad? Que los por que cierto, no pues es un proceso natural, ¿no? O sea, la placenta se calcifica en algún momento y es cuando también se desencadena el trabajo de parto. ¿Y qué Pero te dijeron? a mí me dijeron, bueno, eso significa que tu bebé se va a morir. Y entonces yo digo... ¿En dónde, perdón? ¿Qué hospital era? En el IMSS, en La Raza. Y Ay. Bueno, veo otro médico, cada médico que yo veía era un tacto, me decían cosas diferentes, uno me programaba para el lunes, otro para el jueves, uno era cesárea, otro era con oxitocina sintética, que al final era cesárea, y pues yo decido con todo este miedo, ¿no? Pues yo no quiero que se muera mi bebé, y hay dos frases favoritas en el personal, ¿no? ¿Usted no quiere a su bebé, señora? Usted quiere que se muera su bebé, entonces con eso te traen y tú dices que sí a todo. Claro, tú dices sí a todo, yo no quiero que se muera mi bebé, es obvio. Y bueno, me sacan a la niña de 38 semanas, se la llevan, no la veo hasta el tercer día, y lo peor es que cuando veo, cuando te dan de alta y te dan el reporte médico, nada de placenta calcificada, decía producto transverso. Bueno. Cuando la niña pues nunca pónganse de acuerdo, ¿no? Sí, entonces pues te quedas con la sensación de me mintieron solo para realizarme la cesárea, ¿no? Sí. Algo que pasa es que la violencia obstétrica es una violencia muy coercitiva. Es algo que o hace esto o es que no quiere a su bebé. O eres mala madre, ¿no? Y algo que también sucede es que, por ejemplo, los médicos también la viven, es decir, es como una violencia que va en cascada. Quiero leer parte de una experiencia que viene en la revista de Género y Salud en Cifras, de una ginecobstetra que dice, recuerdo que en el primer parto me asignaron una paciente para que la condujera con oxitocina para acelerar el trabajo de parto. Sin embargo, pensé que en realidad yo no sabía nada y por algo lo hacían, ya que era un hospital prestigiado. Lo peor fue tener que hacer cosas con las que no estaba de acuerdo, que iban en contra de mí misma.
Aun cuando no estaban en lo correcto o fuera solo por capricho suyo, yo estaba obligada a hacer sufrir innecesariamente a las pacientes y dañar sus órganos con dosis exageradas de antibióticos y analgésicos. Una vez que inicié con el goteo normal, sabiendo la dosis poco a poco y evaluando las contracciones, la señora era primigesta y avanzaba lentamente. Un residente de segundo año me ordenó, gritándome inmediatamente, que le aumentara el goteo, para que todo avanzara más rápido. La señora, quien por cierto solo tenía 18 años, pasó muchas horas de dolor, acostada sin poder moverse porque lo tenía prohibido, mojada en una cama de plástico, llena de líquido amniótico, sudor, sangre, moco, tal vez un poco de orina porque no se podía levantar, con restos de jabón y vello púbico de cuando la habían rasurado. Por si fuera poco, le era imposible concentrarse en su trabajo de parto, porque la señora junto a ella no paraba de llorar y gritar. Los residentes discutían continuamente, las enfermeras no dejaban de regañarla. Después de batallar un poco, se le colocó anestesia, descansó un ratito. Para lograr que la dilatación fuera más rápida, el personal residente, al hacer el tacto, estiraban el cuello de la matriz con los dedos, lo cual le producía mucho dolor. Obviamente podía causar desgarros. A esto le llamaban secretamente darle cuerda a la paciente. Y es una práctica obligada que todos tenemos que hacer, de mucho sufrimiento y muchos gritos. Si la pasabas y se tardaban más de 5 minutos en sacar al bebé, era considerado como el peor de los errores, ya que todos siempre teníamos prisa y ahí adentro no se podía perder el tiempo. Hijo, qué vergüenza. Y bueno, a final de cuentas lo que hizo esta ginecobstetra es que se salió de ahí y dijo que prefería renunciar a ese sueño de convertirse en médico antes de tener que ejercer violencia a sí mismo. Y Oye, ustedes presentaron una iniciativa de ley. Así es. A ver, cuéntanos brevemente de qué se trata para entender ya ahorita propuestas directas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para atender esto de raíz? Nosotros entendimos que las raíces de la violencia obstétrica son multifactoriales y que nosotros como sociedad civil, como mujeres, como usuarias de los servicios, teníamos que hacer algo. Entonces nos propusimos hacer un diagnóstico participativo en el cual no solo denunciamos lo que vivíamos como violencia obstétrica, sino que propusimos cosas, ¿no? La llevamos a la presidencia, aún no hemos tenido una respuesta, también la presentamos a Secretaría de Salud. Y bueno, lo interesante de esto es que descubrimos que ya se están haciendo cosas, de hecho en DGPLADES, maravillosamente, se está ya promoviendo un modelo de parto con atención humanizada y segura, y además intercultural. ¿Y no la han intentado llevar a la Cámara, a las comisiones de salud y todo esto? Sí, también por ahí podría hacerse expresión. Ese es el segundo paso. Nosotros la presentamos recién los meses ¿Qué de dice 2003. esta ley? ¿Que se le informe a las personas o que se les eduque diferente o exactamente hacia dónde va? Queremos trabajar conjuntamente, primero que como usuarias se nos escuche qué es lo que las mujeres queremos, porque no somos pacientes, realmente somos sujetos y somos sujetos activos de nuestro parto. Las mujeres podemos estar activamente trabajando con los médicos y también tenemos el total derecho de estar acompañadas, algo que no se permite en la mayoría de las instituciones públicas. Bueno, y no se permite caminar, no se permite miles de cosas que ayudarían muchísimo al parto, ¿no? El baño, bueno, miles de cosas. ¿Nos quieres decir algo? Adelante. Sí, los dos. Va. En cuanto bueno, fue una experiencia en este caso en Oaxaca, en donde justamente también se trató de promover en la Cámara de Diputados la ley de violencia obstétrica. Y cuando ya estaba en proceso de ser validada, incluso aprobada, o sea, solo para que veamos con quién nos estamos enfrentando, pues los colegios de médicos de ginecobstetras amenazaron a la Secretaría de Salud de que si se aprobaba esa ley que iba en contra de su honorable profesión, ellos no iban a volver a atender un parto en la entidad. La estrategia o la ley se enterró, se archivó, ya nadie dijo nada y hasta la fecha mejor Pero ¿y por qué no tanta opinemos. reticencia? ¿Qué los ponía de veras en una situación muy incómoda o difícil de llevar a cabo? Yo creo que muchos médicos, o sea, sí consideran que lo que están haciendo, o sea, bueno, no lo sé, no sé, porque existe la evidencia, existen las normas, o sea, ya todos tenemos acceso a ellas. ¿Por qué existe esta resistencia a hacer el trabajo mejor en base a la evidencia científica? La verdad, yo creo porque que una sí iniciativa amerita de un esas estudio específico. Atenta contra el poder, contra el monopolio de la contra profesión el médica, monopolio. de decir
Yo digo cómo se hace y Yo punto. creo que hay mucha soberbia y que como van caminando y se van dando cuenta de que cada vez pueden menos contra, porque ahora ya lo tienen todo a la mano, ya tienen los estudios, ya es más fácil diagnosticar y cada vez creemos menos en los médicos. Eso, no sé Sí, qué creemos por menos en los supuesto. médicos o en los políticos. Es vergonzoso que sigan pudiendo sustentar esa soberbia. No hay en qué, ¿eh? Antes, bueno, venerabas al doctor del pueblo porque le atinó, pero ahora ni cómo, ¿no? Así es. A ver, acá tenemos otras historias. Feri, después de su historia, Ofelia quiere acotar varias cosas. Perfecto, a ver. Buenos días. Bueno, pues yo quiero contar el otro lado. A ti te porque fue muy bien, pero ¿cómo te fue muy bien? A mí me fue muy bien después de una cesárea con violencia obstétrica en mi segundo embarazo, 12 años después del primero. Yo dije, yo ya sé lo que le A mí hacen ya a no uno. me la cuentan, a mí ya claro. no me la cuentan. Entonces hice todo, o sea, como tenía una cesárea y lo planifiqué en un hospital, lo planificamos Sí. con mi pareja para además tener quirófanos si teníamos algún problema, pero iba a ser un parto natural, en agua, con ginecóloga, una ginecóloga, todo lo contrario a lo que hemos estado hablando, o sea, la excepción a la norma, una persona respetuosa que te escucha. ¿Fue doctora o fue partera? No, fue doctora, fue ginecóloga. Ah, fíjate, pero tú le elegiste que fuera así. Mira, yo recorrí 5 parteras, 5 ginecólogos y yo sentía, cada ginecólogo que sentía que el parto era una cosa que él hacía, yo decía, no, porque mi hija es la que van a hacer. Ni siquiera Sí, yo soy la que estoy pariendo. Mi hija es la que van a hacer. Ella sabe cuál es su momento. El doctor no se puede quedar, no puede pretender tener el protagonismo del nacimiento de la niña. Es la niña la que es la protagonista porque además solamente se nace una vez. Entonces era como su derecho. Yo era la guardiana del derecho de mi chiquita a que naciera a su manera. Y entonces lo hicimos en el Hospital Durango con ginecóloga, con dula. Yo escribí una lista y hice, antes de pagar el hospital, me tienen que firmar. De que me van a dicen que respetar sí esto. a todo esto. O sea, ¿y qué pediste? Pediste que, a ver, que te dejaran pedí que me caminar. entregaran la placenta, pedí movimiento libre, pedí 0 medicación, pedí comer y tomar líquido a mi propio antojo, pedí que no me pusieran ni siquiera suero, pedí que la niña no la alejaban de mí, la revisaban frente a mí y nunca la alejaban, o sea, nunca la sacaron del ¿Te cuarto. arreglaste también con el neonatólogo, con el pediatra? Con todos, y a todos les hice firmar. Ok, y Todos tú te me firmaron. responsabilizabas de lo que de ahí surgiera. Sí. Era como un trato ahí, cada quien su responsabilidad. Lo que me decían es, listo así, pero si hay alguna emergencia, nosotros tenemos el control. Ni modo, Ni exacto. modo. Y yo decía, pues perfecto, si hay una emergencia yo los necesito, pues no, si no lo tendría en mi casa. Pues qué interesante. Y efectivamente fue un parto vaginal, sin anestesia, sin episiotomía, sin maltrato médico, la niña perfecta. Te la dejaron aquí Me la un dejaron rato, todo el siguió. tiempo, lactancia perfecta, vínculo perfecto, la ginecóloga no hizo prácticamente nada, la niña nació sola. Yo tuve La movimiento ginecóloga libre. echó porras y aplausos. Sí, luego decía, yo con una historia así tengo 5 partos al día, o sea, Ay, porque qué a las bonito. 2 horas de llegar al hospital la niña ya había nacido, yo pude moverme Pero ¿y todo qué lo que pasa quería. con los que no pueden pagar un psicoprofiláctico, un curso en donde, pues sí, claro, tú te vas a estar en tu casa porque ya sabes qué tanto hay que esperar y no llegar a dar lata ¿no? a la Sí. primera contracción? Pero es que desgraciadamente tampoco hay ese servicio público tan fácil, de ¿no? información, pero hay montones de información. O sea, yo también creo que ahorita las mujeres, hay 2 procesos, un proceso a nivel legal, un proceso a nivel político y otro proceso a nivel de las mujeres. Las mujeres ya no nos dejamos meter los dedos en la boca. O sea, casi todas las mujeres que tenemos una cesárea o un parto maltratado, en el segundo decimos, este cuerpo es mío. Y perdóname, tú puedes estudiar, pero es que yo he menstruado, yo he parido, yo he lactado y yo sé. Y por ejemplo mi cuñada que Bueno, y tuvo a su conoces bebé tu cuerpo, y ¿no? conoces tu cuerpo y además el parto hace una cosa que es maravillosa y es que el parto te hace estar en tu cuerpo. Entonces hay que aprender a no querer huir de nuestro cuerpo, de no querer huir de nuestra sexualidad, de estar en nuestro cuerpo para poder dejar que el bebé haga su camino y poder dejarlo nacer. Qué bonita historia. Vámonos una pausa y ahorita regresamos. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor Lamoglia y los especialistas nos responderán todas las dudas acerca de la salud sexual y masculina. Infórmate y detecta con oportunidad cualquier anomalía. En este programa, Los Hombres Preguntan. El martes,
Cristina Jáuregui nos hablará del derecho que tienen los jóvenes a ejercer una sexualidad informada. ¿Te has puesto a pensar cuántos chavos se embarazan sin desearlo y cuántos de esos embarazos terminan en abortos? El miércoles, los especialistas nos platicarán de todo aquello que puede poner en riesgo nuestro trabajo. ¿Conoces a alguien que siempre llega tarde o que se la pasa en las redes sociales? Comparte tu experiencia con Marisa Escribano. El jueves, Fernanda Tapia se jugará la cabellera a 2 de 3 caídas. Sí, como lo oyes. Así que si quieres saber si gana, no te pierdas este programa donde hablaremos de la lucha libre. Y el viernes, Carmen Muñoz nos hablará de las parejas interculturales. ¿Será suficiente el amor para superar las diferencias de idioma, costumbres o religión? Te esperamos en nuestro estudio. Solo comunícate a los teléfonos 5341-1193 y 5341-4687. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. El pacto humanizado toma el punto de partida, digamos, de una iniciativa para que se piense de esta manera, más respetuosa, en todos los ciclos de la vida. Cuando una mujer queda embarazada o planea embarazarse, una pareja, obviamente empiezan a buscar las mejores opciones. De manera que así cada pareja va eligiendo el lugar, las personas que la van a atender y la preparación que va a tener durante su embarazo. También durante el proceso de su trabajo de parto requiere de tener una posición que sea la que más le favorezca, más le acomode. Necesita tener ese proceso fisiológico y endocrinológico para dejar que las sustancias que favorecen más un parto fluido, un parto que tenga un buen resultado, eso se da en una atmósfera de intimidad. Entonces, silencio, luces bajas, no interrupciones. Y un factor muy importante que ya involucra al bebé es que a la hora de nacer no se le separe. Que una mujer que se aproxima a su parto va teniendo los elementos en su cuerpo que le dicen cómo la fisiología y la anatomía está hecha para que esa mujer pueda parir. Yo que soy partera, que no soy médica, vienen y cuando les pregunto ¿por qué vienes con una partera o por qué buscas un parto en casa, que es la modalidad que yo más trabajo? Me dicen, porque me asusta el hospital, porque no quiero ser tratada como un número más. Aproximándonos a un parto humanizado, hay que empezar desde antes, permitir que mamá y bebé inicien el trabajo de parto. No utilizar fármacos o medios para acelerarlo o para que nazca antes de cuando están listos. Pero tratamos de no interferir con este encuentro, que a mí me parece que queda marcado para el resto de la vida. Pues bueno, esta cápsula, ya ahorita que estamos terminando el programa, es el parto humanizado, lo que nos han estado diciendo nuestros testimonios, y hay que tener mucha información. Y Ofelia, nos querías acotar varias cosas. Sí. Bueno, primero el comentario que hizo una de las panelistas, que se refería a que está tipificado la violencia obstétrica en 4 estados de la República. Bueno, aquí una pequeña modificación, solamente es Veracruz quien lo tiene en el Código Penal, y lo que sí es que estos 4 estados, lo que es Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz, lo contemplan, definen la violencia obstétrica dentro de las leyes locales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, esa era una primera acotación. Y bueno, efectivamente, el parto humanizado, que el caso que nos compartió el público, en un mundo ideal, pues se buscaría que todas las mujeres pudiéramos decidir y acceder a estas condiciones, pero tomando el común
denominador de nuestro país, sabemos que no se tienen las condiciones para ello. Sin embargo, sí está establecido en la norma 007 ciertas pautas, como decían los médicos, que establecen estos derechos que se deben de respetar y esta intervención mínima, respetuosa, sensible, ¿no?, por parte del personal médico, del personal de salud en general, hacia las mujeres. Es decir, que tienen que tener una serie de prácticas, ¿no?, y evitar una serie de rutinas que, como bien dicen, ya la evidencia médica ha demostrado que no es necesario e incluso pone en riesgo la salud de las mujeres. Acá tenemos otro testimonio. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Lila Guerrero. Lila, cuéntanos. Mira, yo lo que les quiero platicar es justamente de las prácticas humanizadas. Se ha hablado mucho de violencia obstétrica, pero no se ha hablado de lo que sí. ¿Cuál es la contraria? Exacto, ¿no? ¿Qué sería una plática humanizada? ¿A qué se refieren cuando lo mencionan? Pues para empezar, una práctica humanizada es, para empezar, tiene que ver con cuestionar procedimientos innecesarios de parte de los médicos o las instituciones de salud hacia la mujer y hacia el bebé, porque también no se ha hablado de la violencia perinatal, la violencia hacia el pequeñito que acaba de nacer, ¿ok? Entonces, no solo está la violencia a la mujer, está la violencia hacia el bebecito, y estas prácticas humanizadas tienen que ver primero con que hay muchísimos científicos médicos. Está la Cochrane, que es una institución mundial para los médicos en cuanto a investigación, que ha demostrado que hay prácticas innecesarias y obsoletas. ¿Cómo cuáles? Como la episiotomía generalizada, okay, por ejemplo, como el uso de prostaglandina y oxitocina al mismo tiempo, que sí puede ser un riesgo para que haya sufrimiento fetal. Y eso las mujeres... es una consecuencia de esto, y luego dicen, no, pues, ¿qué crees? Sí, cesárea. Claro. ¿No? Aquí es la combinación de dos estimulantes para que el parto se agilice. ¿Por qué? Más allá de acusar a los médicos de, claro, estás ejerciendo y tú eres el malvado. No, yo creo que algo muy importante también que hay que decir es que la institución y la formación, como ya lo dijeron, es muy, muy, muy importante. O sea, los médicos vienen de un sistema que los ha aplastado, y vienen a ejercer ese mismo poder sobre alguien que tiene menos poder que ellos, que son las madres. Ahora, las prácticas humanizadas tienen que ver con una evidencia científica, con una investigación a nivel mundial de parte de muchísimas instituciones y muchísimos médicos, como Michel Odent, que son los más importantes, y muchísimas otras más personas, y bueno, Olsa, puedo nombrar a muchísimos expertos a nivel mundial. ¿Hicieron una lista de lo que es una práctica humanizada? Por supuesto. Por ejemplo, ¿cuál sería el que, si estás en completa salud, permitirte tener tu parto y no ofrecerte de inmediato Bueno, algo importantísimo es que bebé va a nacer cuando decida nacer, que no se va a estimular para que nazca, ¿ok? Pero ¿qué tal que el doctor se quiere ir de puente? Pues ¿cómo se va a quedar a atender un parto, hombre? Pues qué es que es esa parte también en la que el médico tiene que, es un trabajo en conjunto. Ahora, mamá no tiene por qué llegar a la institución médica desde el principio, y eso es algo también importante. La mujer se tiene que empoderar de su cuerpo. Cuando una mujer... Pero está uno muy asustada cuando es primeriza. Entonces, primer calambrito y crees que ya es la primera contracción y ahí vas. El miedo viene de tener miedo a sentir. En realidad el gran miedo es sentir. Y como lo dijo Adriana, un parto te hace sentir, te hace regresar al cuerpo. Y hemos estado acostumbradas a no sentir. Entonces, evidentemente, tantito sentimos algo y, ¡ay, ya van a hacer! Tengo sufrimiento fetal. O sea, empiezas a decir una cantidad. Exactamente. Entonces, algo muy importante en una práctica humanizada es, bebé nace cuando quiere nacer. Otra. Mamá puede comer y beber lo que quiere. Justo mucho de lo que ha dicho Adriana. Puede deambular por donde quiera, y la práctica del parto vertical, que es algo que al parecer es como una moda, pero en realidad no se practica. La mujer puede estar en una posición vertical que ayuda al descenso del bebé. O sea, es increíble que el bebé quiere ir para abajo y la tengan para arriba, ¿no? O sea, es como en contra. Y entonces, claro... Bueno, y era la práctica de nuestras ancestros, ¿no? Ahora, exacto. Es imposible, porque así lo que está haciendo es que el parto lo haga el doctor, no tú. Ahora, algo muy importante es la figura de la dula, sobre todo cuando están los partos en hospitales, ¿ok? Y el tema aquí es que muchos hospitales públicos no están permitiendo, pues no nos están permitiendo acceso. Ya hay un hospital que abrió las puertas a las dulas, estamos pudiendo entrar a la Jusco Medio. Está ocurriendo algo, evidentemente
faltan cosas por hacer, el Ajusco todavía hace prácticas que tal vez todavía ya no se tendrían que hacer, pero algo que me parece que es un paso así kilométrico es que las dulas podemos entrar y que estamos trabajando en conjunto con los médicos y con parteras, enfermeras que trabajan ahí. Y cuando los médicos de pronto no tienen el tiempo y la paciencia para acompañar a esa mujer, ni las enfermeras pueden hacerlo porque están excedidos de trabajo. Está la dula. Estamos ahí nosotras trabajando en conjunto y nos lo han dicho, vengan mañana y vengan pasado mañana. Se sienten agradecidos de que podamos estar ahí acompañándolos. No solo Habría unos gritos de dolor y de terror y angustia y jadeos, ¿eh? Si hubiera otra persona ahí junto que sepa. Hay propuestas. Que sepa. Hay propuestas. ¿A dónde las han hecho ustedes o algún hospital? Pues nos hemos acompañado de la red materno-infantil, de otras parteras como Laura Cao, del grupo de la red de mujeres y de dulas que estamos en México, y hemos entregado propuestas en conjunto, sobre todo con los directivos de este hospital en específico, y hemos trabajado en conjunto haciendo propuestas de verdad necesitas hacer esto, creemos, o sea, propuestas no atacando, sino siendo equipo, que sepan que vamos en el mismo barco, no estamos queriendo lastimar la figura del médico, estamos queriendo trabajar en equipo y de verdad apoyarlos. Querer recibir, estamos hablando del futuro de la humanidad, o sea, no solo hay la violencia, estamos hablando del nacimiento de los seres humanos. Si como especie humana no tenemos la capacidad de salvaguardar la llegada de los recién nacidos, estamos perdidos. Muchas gracias, Lila. Oye, acá tengo otro testimonio. Oye, que tuviste un trabajo de parto muy largo, ¿verdad, compañera? Bueno, yo no. Yo soy enfermera obstetra y me dedico actualmente a la partería, pero con lo que comentabas, hemos tenido una diversidad de trabajos de parto de los que nunca me hubiera dado oportunidad de ver en un hospital. Ahora en la partería tengo esta oportunidad. O sea, tú estudiaste, ya has estado de los dos lados de la trinchera. Sí. Ya sabes cómo va. ¿Y tú qué propones para que puedan acompañarse y que se eviten mucho esta violencia obstétrica? Porque siempre va a haber ahí como un referee, ¿no? A ver, doctor, cálmese y usted también, vamos a respirar, ¿verdad? Todos en paz. Pues algo que por todo lo que hemos comentado que me viene... O sea, que estamos perdiendo de vista es que las mujeres también tienen que empezar a hacer esta demanda pública, demanda social de lo que es la violencia obstétrica, ¿no? Estamos esperando como mujeres, como parteras, como mamás que estamos embarazadas, estamos esperando que el sector salud, que el hospital, que el gobierno, que los doctores cambien sin nosotros estar haciendo esta denuncia, ¿no? Cuando nosotros como mamás empecemos a hacer esta denuncia pública y empecemos a ejercerla, sí nos van a ver en el hospital como, esta mujer sabe mucho, o sea, a esta mujer le va a ir peor, ¿no? Pero hay que empezar a actuar como mujeres, ¿no? Empezar a denunciar lo que ya bien dicen, de que no pensar que la queja es algo obsoleto y que no se va a hacer nada al respecto, pero las mujeres estamos dejando todo a manos de, por así decirlo, de los hombres, ¿no? De los médicos, sin estar viendo que en otros países el éxito se ha logrado gracias a que las madres exigen por un parto, por sus derechos humanos, por la elección de que cada mujer necesita decir con quién y cómo y dónde quiero parir. Ese es un derecho fundamental que todas las mujeres no tienen hoy en día esa posibilidad. La tristeza es, por ejemplo, aquí qué bueno que la compañera pudo negociar con su hospital privado, pero ¿qué tal los que no pueden hacerlo? Pues en el sector salud. Allá tenemos muchísima participación y la amiga de Gire, a ver. Aquí en las redes sociales, y Ofelia quería mencionar esto, hay lugares, hay comunidades donde los usos y costumbres no permiten que toda esta información llegue y además tienen otra lengua y no hay tampoco un intérprete que les explique todo esto. Y tú me decías, esto es una gran barrera todavía porque estamos viendo mujeres que son empoderadas y que tienen esta información, pero ¿cómo hacerle ahí, Ofelia? Que es otra realidad también, porque ser mujer embarazada e indígena todavía. O adolescente también, ¿no? Pobre. Sí, definitivamente hay ciertas condiciones que aumentan el nivel de vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? No todas, repetimos, tienen esta posibilidad de negociación y de cubrir los gastos que esto genera, ¿no? Pero lo que sí hay son normas que tendrían que socializarse, que difundirse. Yo creo que todo esto nos remite al punto de la información, ¿no? Sí. Cómo empoderar, cómo se empoderan las mujeres, cómo exigir cambios en el sistema, en estos cambios estructurales, pues con información, ¿no? Y si no se tiene esta información, y si la sexualidad ha sido vista como un tabú, y si las mujeres no son dueñas de sus cuerpos, y en ciertas comunidades incluso, pues hay esta pena para acercarse al sistema de salud,
y donde tradicionalmente han acudido o han atendido sus partos en casa, ¿no? Con parteras tradicionales, no solamente las parteras certificadas, que también despresurizan el sistema, ¿no? Pero pues sí, hay luchas, ¿no? Por parte del sistema institucional, donde dicen, bueno, todas las tienen que traer al sistema, pero no se logra atenderlas ni con la calidad ni con la eficacia que requieren. Oigan, acá otro testimonio, nos queda bien poquito tiempo, vámonos todos lo más rápido posible, muy poquito. Sí. ¿Qué tal? Soy Leticia Jiménez del blog creando.com. Yo venía para hablar del libro que generamos. Se llama De esto no se habla, testimonios de violencia obstétrica. Ahí se hizo una recopilación de varias historias de varias mujeres. Se llama precisamente De esto no se habla, porque de esto no se habla. Claro. Te dicen, esto pasa y ya, a todas nos pasa. Pues no, realmente no tiene por qué pasar. Aparte, esta recopilación de historias me sorprendió mucho cuando me llegó. Bueno, fue sobre, porque en algunas de ellas también había testimonios de maltrato por parte de parteras. Entonces, de algún modo no también se salva uno. No se salva uno. Por pero eso hay que tener las riendas las ahí. riendas uno. Finalmente, fue una recopilación y al final tiene varias recomendaciones de mamá a mamá. Yo no soy profesional médico, soy una mamá que ayuda a las mamás a darles más herramientas para ser mamás. Eso es básicamente lo que yo hago. Y en las redes, me están informando que en las redes se está posteando lo del libro y lo del site, lo del sitio, para que puedan tener esas herramientas. Para que puedan acceder a esas herramientas. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Es lo que han dicho las compañeras. Hay muchos problemas con el sistema, pero también para hacer el cambio nosotras tenemos que acostumbrarnos a preguntar. No nos acostumbramos a preguntar. No nos acostumbramos a reclamar, aunque nos vea feo el doctor y nos reclame y no sé qué. Hay mujeres que tienen la posibilidad de pagarse la partera, de pagarse la dula, porque son unas profesiones bellísimas y muy bonitas, pero hay todavía muchas mujeres que tienen que acceder a servicios de salud pública. Bueno, ¿qué pueden hacer ellas? No pueden nada más abandonarse y pues ya sí, ¿cómo me va a ir? Ahí hay tarea para nosotros los de a pie y para nuestras autoridades. Ojalá esto cambie. Gracias. Gracias.